El fútbol, más que un deporte, es un lenguaje universal que une a millones de corazones en todo el mundo. Pero, ¿cómo comenzó esta increíble historia? ¿Cómo pasó de ser un simple juego a convertirse en la pasión de multitudes? Para entender el fútbol como lo conocemos hoy, debemos viajar atrás en el tiempo, a civilizaciones antiguas, donde los primeros indicios de juegos con balón empezaron a surgir, desde las antiguas dinastías chinas con el Kuju, pasando por el Harpastum romano, hasta llegar a las llanuras de Inglaterra, donde se sentaron las bases del fútbol moderno. Los primeros juegos de pelota, Kuju chino. Los orígenes antiguos de este deporte son inciertos, pero en el siglo III a.C. en China se practicaba un deporte similar. En este remoto antecedente del fútbol, los soldados de la dinastía Han practicaban un ejercicio llamado Tsu Hu Ku, también llamado Kuju o Tsu Chu, que consistía en arrojar una bola en los pies hacia una pequeña red. En algunas variantes, el jugador debía hacerlo mientras se defendía del ataque físico de sus rivales. Harpastum rumano. Aunque es uno de los deportes conocidos más antiguos, también el Harpastum tiene unos orígenes. En Grecia se practicaba un deporte de pelota llamado Episkiros y se cree que es el antecedente del Harpastum. De este deporte en realidad no se sabe mucho. Sí que la pelota era pequeña y dura, también se sabe que era un deporte duro, a veces violento y extenuante. El Harpastum es más parecido al actual rugby que al fútbol. Así, un equipo tenía como objetivo llevar la pelota hasta una línea situada tras el rival y viceversa. Otras versiones apuntan a que se trataba de lo contrario, mantener la pelota en tu campo a base de pases y evitar que el rival la cogiera y se la llevara a su campo. Episkiros griegos. El episkiros, también llamado Paininda, cuyo origen se remonta al año 2000 a.C., era un juego de pelota con similitudes con el fútbol europeo, el rugby y el fútbol americano. Una de las características principales de este juego es que no era practicado solo por hombres, como el atletismo y el resto de deportes griegos, sino que también participaban mujeres. Se sabe que el terreno de juego tenía más o menos el tamaño de una cancha de hockey. Dos equipos de entre 12 y 14 jugadores se colocaban uno a cada lado del campo, separados por una línea central marcada con piedras llamadas oscuros. Tras cada equipo había otra línea. El objeto del juego era conseguir empujar a todo el equipo contrario por detrás de su línea de campo. Inglaterra. Lo más próximo en la historia europea son los juegos de pelota practicados por jóvenes británicos y franceses, estos últimos bajo el nombre de Soule. En los carnavales era común su práctica en las Islas Británicas, ocasiones en las que podía participar un pueblo entero. Los italianos tuvieron el antecedente más claro de todos, el calcio florentino, menos violento que sus variantes británicas y más organizado que las francesas, consistente en dos equipos de 27 jugadores cada uno. Se practicó a partir del siglo XVI y en 1580 Giovanni Bardi presentó el primer conjunto formal de reglas. Propiamente dicha, la historia moderna del fútbol comienza en Gran Bretaña en el siglo XIX, cuando surgieron las primeras reglas unificadoras del fútbol de carnaval, comenzando a practicarse en asociaciones colegiales fuera de la época de festividades. De hecho, en 1863 las reglas de juego de la colegiatura de Cambridge fueron la base del código de reglas actual, tomando también normas del modo de juego de Sheffield FA. Así, con un reglamento de 13 normas apenas, el fútbol moderno fue promovido por la recién creada Football Association. De ahí también provino, aunque algunos años después, el término soccer, derivado de association, y el sufijo "er", y surgió también la primera competición de ligas de la historia, la Football League, en 1888. Su fin era recaudar los fondos suficientes para poder profesionalizar a los jugadores de la FA. Expansión.
Al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el fútbol a la inglesa se había extendido por toda Europa y luego a otros continentes, en parte gracias al sistema colonial europeo y al intercambio comercial con las recientes repúblicas americanas. La primera liga de fútbol americana fue la Argentina, fundada en 1891, y el primer partido internacional por fuera de Europa se disputó entre Argentina y Uruguay en 1901, en el cual ganó Uruguay. FIFA. En 1904 en París se fundó la Federation International de Football Association, FIFA, por los representantes futbolísticos de 8 distintos países como Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Suiza y Alemania. Su objetivo era gestionar los encuentros europeos no vinculados a Gran Bretaña e Irlanda, quienes rechazaron inicialmente la existencia de un organismo futbolístico mundial. La primera Copa Mundial de Fútbol de la historia se jugó en 1930, que llegó a ser el mayor evento de este deporte en el globo entero. Luego surgieron la Copa Intercontinental en 1960, la Copa Libertadores Sudamericana y la Liga de Campeones Europea. El fútbol femenino surgió profesionalmente luego de la Primera Guerra Mundial, cuando aumentó la participación femenina en la sociedad y en el trabajo. Finalmente, el fútbol no es solo un deporte, es una historia interminable de sueños, sacrificios y victorias. Desde las calles de cualquier barrio hasta los estadios más grandes del mundo, este juego sigue uniéndonos como humanidad. Cada gol, cada pase y cada emoción son capítulos de una historia que seguimos escribiendo juntos, porque en cada rincón del mundo siempre habrá un balón, un sueño y una pasión que nos une. El fútbol. Dale like, suscríbete y comparte. Gracias.